de cómo funciona mi corazón, cómo se distribuye la sangre de mi corazón a todas las partes de mi cuerpo a través de los vasos sanguíneos. Entonces, sí es muy importante que ustedes recuerden algunos conceptos de histología, de anato, pero igual los vamos a revisar, ¿ok? Y vamos a ver pasito a pasito cómo funciona un músculo cardíaco. Pero primero, como dice acá, generalidades. Para yo saber cómo funciona algo, para saber, por ejemplo, cómo manejar un carro, tengo que saber dónde está ubicado la caja de cambios, dónde está el timón, cuál es su forma. Entonces, eso es lo que vamos a ver el día de hoy. Primero, ¿cómo es el corazón? Primero, el corazón, recuerden que tiene capas. Como todo órgano, como toda víscera hueca, al centro, pues hay un lumen, un espacio por donde va a transcurrir toda la sangre, ¿no? Lumen o luz del corazón. Así se le dice a un espacio. Luego va a estar una capa que se le conoce como el endocardio, que lo voy a pintar acá de rojito. Es la capa más interna del corazón, ¿ok? Luego está la capa muscular, que es la capa media del corazón, que es una capa donde hay mucho, mucho músculo. En el endocardio, ustedes se preguntarán entonces, ¿qué hay en ese endocardio? En ese endocardio hay células epiteliales que están muy unidas entre sí, que están formando como una barrera, como un piso. ¿Ok? Recuerden que el tejido epitelial es un tejido de protección, es como las losetas que yo tengo en el piso de mi casa y que me protegen de lo que está por debajo del piso, que es tierra, canaletas, tuberías, por ahí algunos bichitos. Entonces, este tejido epitelial es muy importante. Pero recuerden que el tejido epitelial abajito tiene justamente tierrita, tiene por ahí un tejido de soporte que se llama tejido conectivo. ¿Ya? Entonces, tejido de protección, epitelio, tejido conectivo, soporte. Debajo de esa capa endocardio está lo que les mencioné después, capa muscular. Y finalmente tenemos al famoso epicardio, que es la capa más externa del corazón. Pero recuerden que el corazón no es que está así, no es un órgano así con sus tres capas y lo dejan a su suerte, sino que el corazoncito está rodeado por una capita, por un estuche, así como, por ejemplo, algunos tienen un estuche para sus laptops o, por ejemplo, una mochila. Igual, el corazoncito está envuelto por un estuche que se le conoce como el pericardio. Pericardio. ¿Ok? Este pericardio va a tener a su vez dos capitas. Es como un estuche que tiene, que es tan grueso, se podría decir así, que tiene como dos capitas, dos partecitas. La parte más interna de ese estuche se conoce como pericardio visceral. Ya lo recordarán por anato. Porque el pericardio visceral es básicamente lo que está bien unido a la víscera, bien unido al corazón. Luego está la otra capita, que es el pericardio parietal. Y entre esas dos capitas hay un espacio, ¿ok? El espacio pericárdico, que es en realidad un espacio virtual, no es como un espacio realmente visible. ¿Ok? Y ese espacio sirve para que cuando el corazón se agrande, porque el corazón se agranda cuando se relaja, es como un globo. Si un globo yo lo inflo, se agranda. Si un globo se desinfla, se contrae. Igual el corazón se relaja y se contrae. Se relaja para almacenar, para inflarse con agua, con sangre, perdón, y se contrae para expulsar la sangre. Entonces, si se relaja y se hace más grande, esa capita visceral del pericardio también se distiende un poquito, pero afortunadamente ahí hay un poquito de espacio, un espacio virtual que amortigua esa distensión o ese relajamiento del corazón. ¿Ok? Entonces es muy importante esta capita, este pericardio, para servir de amortiguador de los movimientos del corazón. Porque recuerde que por delante del corazón está el esternón. E imagínense que no tuviésemos pericardio, no tuviésemos un estuche que lo recubra, no tuviésemos protección del corazón. Este corazón estaría en contacto pues inmediato con el pulmón, con nervios, el nervio vago pasa a través a los costados del corazón, esto con el esternón, estaría en constante fricción con estas estructuras y lesionarían a mi corazoncito. Entonces el pericardio es un estuche muy importante. Nos vamos a enfocar en esta clase en el miocardio, en la capa media de células musculares. El miocardio ustedes ya lo conocen de histología.
Yo lo observo en un corte histológico, este es un dibujito, lo sé, pero nos sirve para representar. Y ese miocardio está conformado por células musculares. Es como quien dice, yo tengo una pared de ladrillos. ¿Cuál es la unidad estructural de una pared de ladrillos? Pues un ladrillo. Igual, acá, ¿cuál es la unidad estructural y funcional del músculo cardíaco? Un miocito. Mio de músculo, cito de célula muscular. Las características del miocito, ya las han visto en histo, son básicamente células que se ramifican y se anastomosan. Que se ramifican quiere decir que se divide, su citoplasma se divide así, como, no sé si han visto, como cuando el hombre araña extiende así con sus brazos y es como súper elástico. Y luego se une, se anastomosa con otro cardiomiocito a través de estas estructuras de unión que se conocen como discos intercalares o discos intercalados. Eso ya lo deben haber recordado. Algo más que deben de saber de este miocardiocito es la posición del núcleo. Como ven, es una posición central. Am, y a esta disposición en el que hay cardiomiocitos unidos entre sí por sus extensiones, por sus ramificaciones, se le conoce como sin sitio. Sin sitio quiere decir que hay conexiones infinitas entre todas las células, ¿ok? Por estas ramificaciones y estas uniones. Si yo observo un poco más adentro de mi cardiomiocito, veo que la membrana celular, a la que se le conoce como sarcolema, porque sarco viene de músculo y lema de membrana, veo que un pedacito de esa membrana se invagina. Es como cuando uno está caminando por la calle y hay un hueco en la pista o en la vereda. Ya, ese huequito es una invaginación, es una metidura. Igual, en este caso, si la pista es la membrana celular, el hueco, esa invaginación, es a lo que llamamos túbulo transverso o túbulo T, porque es una invaginación un poquito más grande, no como un huequito pequeño, es una invaginación más grande que atraviesa de manera transversal al cardiomiocito. Por lo tanto, se le conoce como túbulo T de transverso. Alrededor de ese túbulo T vamos a tener a estas fibras. Estas fibras que ustedes están observando acá, que son como hilitos, son filamentos de actina y miocina que están muy unidos entre sí. ¿Ok? Am, Ustedes deben recordar la estructura de esta unión de los filamentos de actina y miocina. Recuerden que los filamentos más delgaditos, que son, a ver, este filamento de acá, el más delgadito, se conoce como filamento de actina, y el filamento que está aquí al centro, el más grueso, es filamento grueso o filamento de miocina. Entonces, si se dan cuenta, esta disposición de filamentos me determina zonas. Por ejemplo, veo que en la parte más central de estos filamentos, cuando se unen entre sí, forman como una zona bastante oscura, bastante densa. ¿Ok? ¿Cómo se le llamará a esa zona? A esa zona se le conoce como banda A. Y ustedes dirán, Digi, pero ¿por qué banda A? Es porque es una banda oscura. En cambio, veo a los costados una banda clara, donde solo hay filamentos delgaditos, filamentos de actina. Entonces se conoce como banda I. Y observo que en la banda I hay como un disco. ¿Disco? ¿Cómo es eso? Es como una escalera en Z. Por eso se le conoce como disco Z. Y ustedes dirán, uy, pero ¿por qué tiene esa forma de disco Z? Acá les voy a mostrar. Uy, no, no me digas que no está en esta diapo. Ya bueno, no está en esta diapo, está en mi diapo de músculo. Pero la cuestión es que si yo hago un acercamiento a este disco Z, pasa que, imagínense que cada peldaño de esa escalera, eso que estoy pintando de rojito, mejor lo vamos a poner encima, ¿ok? Lo que estoy pintando de verde, que está encima, imagínense que es como un peldaño de la escalera, que es una escalera en Z. Ya, a cada peldaño se le conoce como alfa-actinina, es una proteína, ¿ok? Y por su disposición, esa disposición en Z es que se le conoce como disco Z. Eso lo han visto más en su clase de músculo de histología. Lo importante acá, que es pregunta más de histo que de fisio, es cuál es la ubicación del túbulo transverso sobre
el conjunto de filamentos de actina y miosina de un músculo cardíaco. Y como ven acá, el túbulo T está pasando justo a través del disco Z, o justo por encima del disco Z, ¿ok? En el músculo cardíaco. Luego, otra cosa más, es que si se dan cuenta, dentro de esta estructura, no, perdón, acá no. Esta estructura, esta unión de filamentos a los costados tiene dos discos Z. Ya se dice que entre dos discos Z a esa estructura se le conoce como sarcómero. Entonces, dentro del sarcómero tengo una parte de la banda I a los costados. Tengo al centro una banda A. Banda I quiere decir banda isotrópica y banda A anisotrópica, o sea, banda clara y banda oscura. Dentro de la banda A, la oscura, al centro, sé que en esta imagen no se ve, pero al centro vamos a tener a la zona H. Ok, zona H, y ustedes dirán, ¿y por qué zona H? Porque cuando la dibujamos, prácticamente parece como una H. Acá no se ve, pero lo estoy tratando de representar. Y dentro de esa banda H hay como una línea, así. A eso se le llama línea M. Ok, entonces esas son prácticamente las estructuras de un sarcómero. Y ustedes se preguntarán, ¿qué es un sarcómero? Un sarcómero es la unidad funcional de un músculo. Es decir, ese sarcómero, esos filamentos que forman parte de ese sarcómero son los que se van a deslizar entre sí y ese deslizamiento va a producir una contracción, luego se van a separar nuevamente, relajación, deslizar, acercar, contracción, relajación y así sucesivamente. Por eso es la unidad funcional, porque es la unidad, la estructura que le da la función al músculo de contraerse y relajarse. Esto es prácticamente lo mismo, solo que visto de otra imagen, de otra manera, tiene abundantes mitocondrias, aquí es el túbulo T a la altura del disco Z. Chicos, esto que está aquí a la derecha es muy, pero muy importante y lo tienen que saber como la palma de su mano, como su nombre y su apellido. Recuerden ustedes que hay células, perdón, hay cargas alrededor de mis células de todo el cuerpo. Cargas positivas y cargas negativas. Resulta, chicos, que hay células, como las células del corazón y las células del sistema nervioso, las neuronas, que tienen la capacidad de que esas cargas fluyan o se intercambien alrededor de la membrana. Y ese intercambio de cargas va a producir un potencial de acción. ¿Qué es un potencial de acción? Es cuando de manera seguidita, a través de toda la membrana de la célula y de todas las células de ese tejido, es que las cargas se van a comenzar a mover. La carga positiva del sodio va a ingresar al intracelular y del intracelular el potasio, por ejemplo, se va a eliminar. Y luego en la otra célula igual va a ocurrir lo mismo. En la otra célula igual. O sea, a través de toda la membrana se va a transmitir esa corriente, ese pasaje de electrolitos, de iones, cationes, aniones, ¿ok? Iones con carga positiva, iones con carga negativa, cationes o aniones, es lo mismo. Y a eso se le llama potencial de acción. ¿Qué es un potencial de acción entonces? Es una corriente, es un pasaje continuo de cargas. ¿Quiénes tienen la capacidad de generar un potencial de acción a través de su membrana celular? Las células musculares cardíacas, las células musculares esqueléticas, las células musculares lisas y las células en las neuronas. Entonces acá lo que están viendo es justamente eso. Se ha generado en esta membrana producto de la interacción entre un receptor y su neurotransmisor, se ha generado un potencial de acción. Ahora mucho sodio está ingresando aquí a la célula y ahora el extracelular es negativo y el intracelular es positivo. O sea, se han cambiado las cargas. A eso se le llama despolarización. No se olviden, ya lo vimos en las clases anteriores en neuro. Despolarización quiere decir que si el polo positivo normal debería ser en el extracelular, pero ahora todo lo del sodio que es positivo, o bueno, no todo, una gran parte de sodio ingresado, los polos se invierten. Ahora es negativo afuera, positivo adentro. Ah, entonces se ha cambiado, se ha invertido los polos. Ese potencial de acción, chicos, es como transmitir un mensaje. Es como, por ejemplo, cuando uno conecta un cargador al enchufe y el cable está conectado a mi celular.
Ni bien conecto el cargador, ¿qué va a pasar con mi celular? Se comienza a cargar, porque se ha mandado una señal eléctrica a mi celular, que es lo que le da la batería, ¿no? Ya, entonces es lo mismo. Esa corriente de cargas va a transmitir al final un mensaje. ¿Cuál es el mensaje? ¿Cuál es el resultado de esta corriente de cargas en esta célula? Es abrir los canales de calcio que están en la membrana, que característicamente se llaman canales de calcio tipo L. ¿Dónde están esos canales de calcio tipo L? En el túbulo T, que era esa invaginación. ¿Y por qué es importante saber esto? Porque el túbulo T es una invaginación, ¿no? Es como un espacio, una invaginación, y ahí se está almacenando mucho calcio. Es como quien dice, hay un tubito donde se está almacenando, no sé, piedritas o no sé, papel, no sé. Es una imaginación, es un espacio donde se puede almacenar algo. Igual acá el túbulo T está almacenando calcio del extracelular, que cuando se activa el receptor de calcio de esa membrana del túbulo T, va a permitir el ingreso de calcio. Ese calcio va a servir para activar y abrir, por lo tanto, estos canales de calcio que están en el retículo sarcoplásmico, que es el retículo endoplásmico de una célula muscular, que va a permitir la salida de calcio. Es decir, el potencial de acción en un músculo cardíaco tiene la finalidad de ingresar calcio a través de los canales de calcio tipo L para que este calcio que ingresa active a canales de calcio llamados canales de rianodina R y R que van a permitir la salida del retículo sarcoplásmico hacia el citosol. Y este calcio, una vez en el citosol, va a promover la contracción. ¿Pero cómo? Por obra y gracia, no. La contracción se promueve porque recuerden que si acá yo tengo los filamentos de actina, que son como circulitos y circulitos unidos de actina, cada circulito es una proteína de actina y se llama filamento de actina porque es como un collar de circulitos, un collar de perlas. En realidad son dos cadenas de actina. Y encima de estas actinas hay un complejo de tres troponinas. Se les llama troponina I, troponina C y la otra troponina, la T. La troponina T es la que está unida a la tropomiosina. Es como quien dice, este collar de perlas tiene como una decoración, como un hilito. Ya, ese hilito que recorre ese filamento de actinas se llama tropomiosina. Tropo porque se trepa, ¿no? Encima. Ya, y miosina. Entonces la TT, la troponina T, que acabo de pintar de celeste, es una troponina, o sea, es una pequeña proteína que se une a la actina, que está unida también a la tropomiosina. Luego la troponina I va a inhibir la unión entre la actina y la miosina que estaría por acá abajo. Y la troponina C es la que se une al calcio. El calcio es el que le va, es como una llave. ¿Ok? Es como si la troponina C fuese un candado. Imagínense a la troponina C como un candado. Imagínense al calcio como la llave. ¿Ok? Imagínense al calcio como la llave. Entonces, ¿qué pasa? El calcio, una vez que está en el citosol, se une al candado, se une a la troponina C y ¡plup! Se abre la puerta. ¿Qué significa que se abre la puerta? Que se va a mover, todo este complejo de actina se va a mover. Entonces, de lo que estaba así, ahora va a estar así. Miren, voy a dibujarlo acá abajo. Imaginemos que este es el filamento, el complejo de troponinas, ¡plup! De lo que está abajo se va a mover, se va arriba. Y si está arriba, ¿cómo va a estar la tropomiosina? Abajo. Y ya se va a unir libremente a la actina, porque ya no hay nada que lo inhiba. Ya no hay una troponina ahí que está ahí de metiche. Entonces, ahora sí se une la troponina, perdón, el filamento de actina, ahora sí se une a la miosina, que estaba aquí abajo, que es el filamento grueso. Se unen, se deslizan entre sí, ¿ok? Se deslizan entre sí esos filamentos y eso permite la contracción. Por eso es que el calcio es importante para la contracción. Pero lo que les van a preguntar en fisio es esto, cómo funciona esa secuencia. Luego, el calcio ya ejerció su efecto, ahora calcio, chao, ya no lo necesitamos. Entonces, si el calcio se va, ¿qué pasa con ese cerrojo? ¿Qué pasa con esa llave? Se va también, entonces, nuevamente inhibición, ya no contracción, o sea, relajación, porque ya no se van a deslizar los filamentos entre sí.
¿Y a dónde se tiene que ir el calcio? Bueno, el calcio tiene que regresar por donde vino. Tiene que regresar a ese gran depósito en el retículo sarcoplásmico donde se almacena el calcio. ¿A través de qué canales regresa? A través del canal llamado CERCA2, que es un canal que depende de ATP. O sea, es un canal que requiere energía. Así de simple. Pero el calcio también necesita eliminarse hacia el extracelular a través de los canales de los antiportadores de calcio-sodio. Se llaman antiportadores porque recuerden que el calcio tiene carga positiva, bastante carga positiva, es +2. Por lo tanto, si yo elimino calcio al extracelular, necesito intercambiarlo por algo también de carga positiva. ¿Y qué carga positiva hay en el extracelular abundando? Sodio. Entonces el sodio va a ingresar. Es un intercambio, es un trueque. Y es necesario, porque yo no puedo botar calcio con mucha carga positiva y a su vez hay sodio con carga positiva en el extracelular. Todo el extracelular está bastante positivo. Eso no está bien. En el cuerpo siempre hay homeostasis. Entonces, por eso es que se ingresa calcio, perdón, sodio. Por eso tiene que haber ese trueque, ese intercambio para favorecer la homeostasis. Pero recuerden que no es normal tener mucho sodio dentro de la célula. Por lo tanto, estratégicamente hay otro transportador, otra bomba que se llama bomba sodio-potasio, que va a sacar 3 sodios al extracelular y va a ingresar 2 moléculas de potasio al intracelular. Súper fácil, chicos. Eso es lo único que tienen que saber. Lo que les acabo de decir es lo mismo que está acá. Los nombres completos de los transportadores están acá. CERCA2 significa cercoendoplasmic reticulum adenosine trifosfatasa, perdón. Su nombre, ¿qué quiere decir? Que es un transportador, que es en el retículo sarcoplásmico y que funciona gracias a ATP, adenosina trifosfata. No hay más vueltas que darles, chicos. Eso es todo por esa parte, pero ahora vamos a revisar las propiedades del corazón. Primero, el inotropismo. El inotropismo quiere decir que el corazón tiene una capacidad intrínseca para contraerse. O sea, al corazón, mande quien le mande, él va a decidir contraerse. ¿Ok? Inotropismo positivo quiere decir que el corazón se está contrayendo. En cambio, inotropismo negativo quiere decir que está disminuyendo su capacidad contráctil. ¿Ok? Entonces, hay sustancias que son inotrópicas positivas, o sea, sustancias que favorecen la contracción del músculo. En cambio, hay sustancias que son inotrópicas negativas, o sea, que le dicen al corazón, oye, relájate, pues ya no te contraigas mucho. Disminuyen la contractibilidad. Esta imagen que están viendo acá en la parte inferior es prácticamente la misma imagen que está acá. Esta imagen es acá del Guyton, es una imagen bastante amigable. Pero esta otra imagen ya es de un libro de física un poco más avanzado, que te da como un poco más de detalles en las imágenes, pero te refleja lo mismo. Si se dan cuenta, son los mismos transportadores de calcio tipo L, se llaman también transportadores de calcio regulados por voltaje, o también se les llama voltaje dependiente en otros libros, tienen muchos nombres, estos 3 nombres. Aquí está este canal, es el que vimos que estaba acá arriba, en realidad, ¿no? En la otra imagen, ¿no? Para el tema del calcio, del sodio, ya. Luego aquí está el retículo sarcoplásmico, observen aquí están los canales de ranodina que llevan el calcio al citosol, ya ejerció su efecto, el calcio se regresa a través del CERCA2, luego el calcio se regresa al extracelular, se hace el trueque con sodio, pero luego se tiene que botar sodio a través de la bomba. Es prácticamente lo mismo si se dan cuenta. Entonces, en conclusión, ¿qué necesito para que mi corazón se contraiga? Calcio. Sin calcio no hay contracción. Ya sea calcio del depósito del retículo sarcoplásmico o ya sea calcio del extracelular. Por eso es que ustedes van a ver que cuando hay hipocalcemia, cuando hay menos calcio en el extracelular, hay patologías, hay alteración en la contractibilidad cardíaca. Necesito también una buena actina, una buena miosina presente. Y necesito también, obviamente, ATP. Entonces, así va a estar el corazón happy, happy, happy. Luego vamos a ver cómo se regula el bombeo cardíaco. O sea, yo sé que va a haber contracción por esto que acabo de ver, por el mecanismo y que el calcio y que el potencial de acción y los filamentos, todo. Pero, ¿cómo yo regulo adecuadamente la contracción, la relajación, la presión arterial? ¿Cómo se relaciona? Bueno, aquí vamos a ver los siguientes conceptos que me van a decir si mi corazón está funcionando adecuadamente, si se está regulando bien la contracción.
Conceptos muy importantes en fisio, chicos, que en fisiopato nadie les va a enseñar y que solamente les van a repetir, así que necesito que lo sepan. Si tienen su celular ahí, más vale que ahorita lo dejen a un costado y que atiendan. Ya. Comencemos con el volumen de llenado. El volumen de llenado es el volumen de sangre con el cual el corazón se llena. O sea, el volumen de sangre que ingresa al corazón. ¿Ok? Si el corazón se está relajando, no como un globo que se relaja, ¿con cuánto se llena mi corazón de la sangre venosa que le llega de las venas cava inferior y la vena cava superior? Se llena con 120 mililitros aproximadamente. ¿Ok? Recuerden que el corazón, cuando se relaja, a eso se le llama diástole, se le llama periodo de diástole, a la relajación del corazón, o sea, a la fase de llenado, porque como se relaja, se hace más grande, ahí se va a llenar. En cambio, si el corazón se hace pequeño, si se contrae, a eso se le llama sístole. Y como se contrae, va a eliminar más bien sangre. Por lo tanto, aquí ya no sería volumen de llenado, porque ¿qué se va a llenar ahí? Sería un volumen de eyección. O también llamado volumen sistólico, porque es el volumen que se elimina durante la sístole. No hay más vuelta que darle. ¿Con cuánto se llena en diástole? Con 120. En cardiología van a escuchar mucho hablar de estos términos de tele, holo. Tele en cardio quiere decir al final de algo, al final de una fase. Entonces, si les dicen volumen telediastólico, es el volumen que encuentro yo en el corazón al final de la relajación. O sea, cuando termina de llenarse el corazón, al final de relajarse, es 120 mililitros. O sea, volumen de llenado es lo mismo que volumen telediastólico. ¿Cuál es el volumen sistólico? El volumen de eyección, el volumen que eyecta. Eso es 70 mililitros. O sea, el corazón en la diástole se llena con 120, en la sístole eyecta 70 mililitros y por lo tanto, ¿con cuánto se queda al final de la diástole? O sea, se acaba de contraer, eliminó 70 mililitros. Entonces, cuando termina la sístole, el volumen telesistólico, ¿cuánto es? Si tenía 120 y acaba de botar 70, se queda con 50 mililitros. ¿Ok? ¿Cómo se calcula el gasto cardíaco? El gasto cardíaco es igual a el volumen que un corazón eyecta en una contracción, o sea, 70 mililitros aproximadamente, multiplicado por cuántas veces se contrae en un minuto. ¿Y cuántas veces se contrae el corazón en un minuto? Ustedes ya lo saben por eh, ppm. La frecuencia cardíaca normal es de 60 a 100. ¿No? Esa es la cantidad de veces que el corazón se contrae en un minuto. Entonces póngale un promedio de 70. 70 por 70, 4.900. Se dice que el gasto cardíaco es igual a casi aproximadamente 5 litros. ¿Ok? Es la cantidad de sangre que gasta, que aporta mi corazón a todos mis tejidos en una determinada cantidad de tiempo. ¿Ok? 5 litros. Ya, entonces hasta el momento ya tenemos estos conceptos fijos: volumen telediastólico, lo que me llené; volumen sistólico, lo que eyecto; volumen telesistólico, con lo que me quedo; gasto cardíaco, todo lo que gasta mi corazón con cada sístole y en total con todas las contracciones que hizo en un minuto. ¡Plup! ¿Cuánto sale? 5 litros en una persona sana, aproximadamente. ¿Ok? Bien. Este concepto muy importante, fracción de eyección, ¿qué significa? Como es una fracción, es una división. Ustedes ya lo saben por matemática. Y una división es básicamente para relacionar dos parámetros, ¿no? Por ejemplo, yo digo, por cada mujer que hay en una clase hay dos varones. No sé. Bueno, en realidad es al revés a la actualidad, pero bueno, solo por cuestiones del ejemplo. Entonces, si yo quiero graficar una fracción de eyección, lo que me quiere decir en realidad es, de lo que yo estoy eyectando, de lo que yo eyecto, perdón, mejor dicho, ¿cuánto es lo que estoy eyectando respecto a lo que yo me llené? ¿Ok? Esa es la fórmula.
es el volumen sistólico entre el volumen telediastólico. Y como les digo, para tratar de interpretarlo, fracción de eyección, ¿qué quiere decir? ¿Qué fracción de lo que me llené estoy eyectando? O si lo quieren decir al revés, estoy eyectando tanto, pero ¿con cuánto me estoy llenando? ¿Ok? Eso es una fracción de eyección. Y el resultado sale aproximado, o el valor normal debe salir 0,55 a 0,60, que es lo mismo que decir, esto lo tienen que multiplicar por 100%, obviamente. Si lo multiplican por 100%, les va a salir ya en porcentaje crudo, ¿no? 60%, 50%, 55%. Si lo dividen sin el 100%, les va a salir ahí 0,55, que es lo mismo que pasarlo a 100%, sale 55%, ¿no? Al final es lo mismo. Entonces, esa fracción de eyección es muy importante porque te dice que también está funcionando mi corazón. Supongamos que el corazón se ha llenado con 120, pero está eyectando 40. ¿Cómo estará la fracción de eyección si arriba el numerador ha disminuido? ¿Qué pasará con la fracción de eyección? Si el numerador ha disminuido, la división va a disminuir, ¿cierto? Porque es una fracción de eyección disminuida, porque está eyectando menos de lo que debería. Entonces, la fracción de eyección va a alterarse. Y ahora ustedes pensarán, Bri, entonces es mejor tener un mayor volumen sistólico, por ejemplo, tener un volumen sistólico de 90, de 100. No, tampoco es normal, porque ¿con cuánto se queda el corazón? ¿Ok? Entonces, eso hay que valorar. Ya. Entonces, a ver si entendieron. Un hombre tiene un volumen telediastólico de 120, un volumen telesistólico de 70 y una frecuencia cardíaca de 75. Escriban al chat cuál es el volumen sistólico, cuál es su gasto cardíaco y cuál es su fracción de eyección. Tienen por ahí unos 2 minutos o en todo caso cuando ya esté la primera respuesta lo colocan y ya esa la leemos. Chicos, que nos falta bastante. ¿Cuál es la respuesta? Tienen que calcular el sistólico. Si gustan, pueden poner ahí, y el sistólico es este. No es necesario que pongan todo de un inicio. Los leo al chat. Chicos, ¿están ahí? Ya. Mijail dice al chat, volumen sistólico de 70. A ver, comenzamos con ese en lo que van poniendo el gasto cardíaco en el chat. Dice, telediastólico, o sea, al final de la diástole se llenó con 140. Y telesistólico, o sea, al final de la sístole no sabemos cuánto inyectó, pero se está quedando el corazón con 70. Entonces, si se llenó con 140 y se está quedando con 70 al final de la sístole, ¿cuánto inyectó? 70. Entonces, ¿cuánto es el volumen sistólico? 70 mililitros, que también es lo mismo que decir volumen de eyección. No es cuestión de sinónimos, tiene sentido, ¿no? Eyección es lo que eyecto, sistólico, lo que se elimina en sístole, es lo mismo, telediastólico. ¿Cuánto es la frecuencia cardíaca, chicos? Perdón, el gasto cardíaco. ¿Cuánto le sale? ¿Qué tendrían que multiplicar? ¿A qué es igual gasto cardíaco? Si el gasto cardíaco es cuánto de sangre o expulsa mi corazón en un minuto, ¿qué tendría que saber? ¿Qué creen, chicos?
Muy bien, ese es el gasto cardíaco. El gasto cardíaco es cuánto de sangre gasta mi corazón en un minuto. Y para saber eso, tengo que saber cuánto ha gastado en cada contracción, en este caso 70. Ah, pero en un minuto no se contrae 70. En un minuto se contrae aprox 70 veces por minuto. En este caso te dicen que se ha contraído 75 veces por minuto. Entonces multiplica 70 por 75 igual. Ya nos dio ahí la respuesta, 5.250 mililitros por minuto. Ese es el gasto cardíaco. Finalmente, ¿cuál es la fracción de eyección? Tendrías que dividir el volumen sistólico entre el volumen telediastólico y eso debe salir la mitad, ¿no? 50%. Entonces está usando el 50% de su capacidad para eliminar la sangre. O sea, está eliminando de 140, está eliminando 70. Funcionando bien. Pero ¿qué pasaría si estuviese eliminando solo apenas 30 mililitros? Uy, no. Está con menor capacidad de eyectar sangre, la fracción de eyección es menor, ¿ok? Probablemente te saldría 30, 40%. Ya cuando tenemos una fracción de eyección menos del 50, menos del 45%, eso me indica que el corazón está entrando en una disfunción, en una insuficiencia cardíaca. Eso lo van a ver en fisiopato, pero sí o sí en fisiopato les van a decir, si yo tengo una fracción de eyección disminuida, quiere decir que estoy en insuficiencia cardíaca. En fisiopato van a ver mucho las patologías de insuficiencia, en el hospital también, se ve todos los días. Insuficiencia es cuando el corazón o cualquier órgano deja de cumplir su principal función. Por ejemplo, la principal función del hígado es producir proteínas. Por lo tanto, para nosotros decir que hay insuficiencia hepática, lo que se ve es la disminución de proteínas en sangre o la alteración de esas proteínas, de las consecuencias que tenían. En el caso del corazón, insuficiencia cardíaca es que deja de producir un adecuado gasto cardíaco, un adecuado volumen sistólico, deja de proveer adecuadamente de sangre a todos los tejidos. Entonces, eso es insuficiencia cardíaca y en este caso lo estamos reflejando por una fracción de eyección disminuida. Entonces, es lo mismo que está acá en la resolución. Ahora vamos a hablar acerca de la ley de Frank-Starling, chicos, muy importante. Se ve en todos los libros, todas las diapos. La ley de Frank-Starling es como una ley de acción-respuesta. No, ¿cómo se llama esta ley? Efecto-respuesta. Acción-consecuencia. Había como un dicho, pero bueno, la cuestión es que eh, la ley de Frank-Starling para el corazón es como, tú me estás sometiendo a tal acción, entonces yo voy a tener una determinada consecuencia. Ok, la ley de Frank-Starling dice que el corazón, lo voy a dejar por acá, dice que el corazón, uy, ya, que el corazón, si se llena con poquita sangre, apenitas, ¿ustedes creen que el corazón va a contraerse, pues, con una gran capacidad? ¿Va a tener un aumento de la contractibilidad? No, porque se ha llenado con poquita sangre, probablemente, no sé, 80 mililitros de volumen telediastólico y probablemente, no sé, 50 mililitros de volumen sistólico. Entonces, apenita se contrae porque apenita sangre tiene. Esa es la ley de Frank-Starling. Se adapta el corazón a los volúmenes de sangre que le llevan. Y acá les voy a colocar, si el corazón se llena con poca sangre, si yo tengo un globo y lo lleno con poca agua, ¿se va a distender mucho ese globo? No, se distiende poquito porque está poquita agua ahí. Igual, si se llena con poca sangre, se distienden pocas las fibras musculares. Fibra muscular es lo mismo que decir célula muscular. Si este es el corazón y esta es una célula muscular, pues se va a distender mucho más mientras más sangre haya para llenarlo, ¿no? Porque para dilatarse necesita distenderse ese músculo, ¿no? Relajarse. ¿Ok? Y si se llena poquito, si se llena con poquita sangre, ¿va a tener mucha fuerza para contraerse, para botar sangre? No, poquita fuerza de contracción. Por lo tanto, poquita sangre bombeada. Caso contrario, que tienes pues una gran cantidad enorme de sangre que llena el corazón, por lo tanto la fibra se va a relajar mucho más, se va a distender mucho más porque si tengo más ingreso de agua en un globo, el globo tiene que crecer más. Entonces el globo
El corazón va a tener una mayor fuerza de contracción porque con tanta sangre se ha llenado que tiene que expulsar pues una cantidad moderada. Si se ha llenado con 150, no va a expulsar 40, va a expulsar un poco más, 80, 85, 90, más sangre bombeada. Entonces, en resumen, la ley de Frank-Starling es la capacidad intrínseca del corazón para adaptarse a los volúmenes de sangre. ¿Ok? Por eso les puse esas dos imágenes ahí. Y esa ley de Frank-Starling es la que nos permite graficar este pequeño esquema de función cardíaca, que básicamente te permite predecir cuánto va a inyectar el corazón de acuerdo a lo que se llenó. ¿Ok? Entonces, por ejemplo, si se llena con 80 mililitros, se inyectará 50; si se llena con 100, se inyectará 60; si se llena con 120, se inyectará 70. Es una curva que nos permite predecir, ¿no? De acuerdo al volumen de llenado, cuánto va a inyectar. Ya. Y ¿se acuerdan que hablamos de los inotrópicos? Pues los inotrópicos van a tener un efecto en en esta curva de función cardíaca que hemos visto. Un inotrópico positivo, ¿qué va a hacer? Le va a decir al corazón que eyecte más sangre. Por lo tanto, ¿qué va a pasar con la curva? Se va a ir para arriba. Puede haberse llenado con, no sé, aquí estará 120 mililitros que se ha llenado, volumen telediastólico, volumen telediastólico ventricular. Esto es lo normal, ¿no? Supongamos que debe tener como volumen sistólico 70 mililitros, que es lo normal, pero ¿qué hace un medicamento o un neurotransmisor inotrópico positivo? Le dice, oye, ¿sabes qué? Te has llenado con 120, pero yo te voy a estimular para inyectar más de 120, ¿no? Vas a inyectar 90 mililitros. Y tú te preguntarás, ¿cuándo necesitaré un inotrópico positivo? Cuando necesito que la presión arterial aumente. Porque recuerden que la presión arterial es igual al gasto cardíaco por la resistencia vascular periférica. Y la presión arterial, perdón, el gasto cardíaco es volumen sistólico por la frecuencia cardíaca. Si el volumen sistólico aumenta, miren, la presión arterial también va a aumentar porque es parte de la fórmula, ¿no? De gasto cardíaco. Ok, sé que todavía no hemos visto a profundidad presión arterial, pero por el momento esta fórmula tenganla ahí guardadita. Un efecto inotrópico positivo es, oye, ya pues, no seas vivo, te has llenado con 120, pero por alguna razón yo no quiero que eyectes 70. Vas a inyectar, no sé, 50. Disminuyes tu contractibilidad, inotrópico positivo, y vas a inyectar menor cantidad de sangre. ¿Cuáles son los inotrópicos positivos? Acá tienen algunos ejemplos. ¿Cuáles son los negativos? Bueno, no llega a poner ejemplos, pero son básicamente medicamentos que, bueno, esto todavía no lo han visto, así que mejor no se los menciono. Lo van a ver mejor en farmacología. Acá esto tiene mucho que ver con el sistema nervioso parasimpático. Recuerden que el parasimpático es el que le dice al corazón, oye, ya pues stop, ¿no? A través del nervio vago le dicen al nodo sinusal, oye, ya sabes qué, cálmate, bradicardia, bradicardia, ¿no? Entonces hay medicamentos que estimulan la bradicardia, medicamentos del sistema nervioso parasimpático, pero bueno, por el momento lo dejamos ahí. ¿Qué factores influyen en el volumen sistólico? Como saben, ya creo que son expertos en esto, volumen sistólico es lo que inyecto. Pero de acuerdo a la ley de Frank-Starling, ¿qué determina que yo eyecte un buen volumen sistólico de 70 mililitros? Que me llene pues con 120. O sea, la cantidad de volumen que llega a mi corazón es importante para la cantidad de volumen que voy a inyectar, de acuerdo a la ley de Frank-Starling. A ese volumen que carga mi corazón se le llama precarga, ¿no? Porque es lo que se carga antes para recién luego inyectarse. El inotropismo se refiere a la capacidad contráctil. Supongamos que mis células del corazón se han muerto. ¿Por qué se morirían? Porque hay una enfermedad, una patología que se llama infarto de miocardio. Se produce cuando, por situaciones que ahorita no las voy a mencionar porque los voy a marear, pero situaciones en las que todas concluyen en que a mi célula muscular le falta oxígeno, nutrientes, le falta sangre, se muere ese tejido, ¿ok? Y por lo tanto ese músculo no tiene buena contractibilidad, no tiene buen inotropismo, por más que quiera, está la célula muerta. Si el músculo está muerto, ¿qué filamentos van a haber para contraerse? Nada. Entonces, si el inotropismo está alterado,
afecta también el volumen de sangre que voy a inyectar. Lógico. Entonces, este también es un parámetro importante para influir en el volumen sistólico. Y la postcarga, que es un concepto nuevo que se los presento hoy, la postcarga quiere decir que yo, corazón, puedo eyectar, puedo mandar con una buena fuerza de contracción y con una buena ley de Frank-Starling, con una buena precarga, puedo mandar toda la sangre que yo quiera hacia la aorta. Pero ¿qué pasaría si la aorta se resiste a esta sangre? ¿Ok? Si la aorta me ofrece mucha resistencia a esta salida de sangre. Imagínense que la aorta está toda contraída, está toda cerrada esa aorta. ¿Va a poder pasar sangre por ahí? No. Por más inotropismo que tengas, por más precarga que tengas, toda la sangre que quieres mandar va a tener ese obstáculo de la aorta toda contraída. Entonces la poscarga es esa resistencia que ofrece la aorta hacia la eyección de sangre y principalmente se debe a un aumento de la presión arterial. O sea que esa arteria hace una gran fuerza, hace una gran presión, como que se ajusta ese vaso y hace que haya poco espacio en ese vaso sanguíneo para expulsar la sangre. ¿Ok? Fuerzas que se oponen a la eyección ventricular, o sea, a la sístole. Esto, entonces, lo vamos a resumir en este gráfico. El gasto cardíaco es igual a cuántas veces me contraigo. ¿De qué depende cuántas veces se contrae mi corazón? Del sistema nervioso autónomo, el parasimpático y el simpático. Acá, esto, la verdad, está al revés. Este gráfico está mal. Acá debería decir que el simpático estimula la contracción. No hay forma de que el simpático inhiba la contracción. El simpático se activa cuando estamos en un estado de lucha o huida. Cuando estamos corriendo, estamos en actividad, mi corazón pues late a 1000 por hora. Cuando hacen ejercicio, cuando van a la playa, eh, cuando juegan vóley, su corazón está latiendo rápido. ¿Por qué? Porque sus músculos, todos sus tejidos, todos sus músculos esqueléticos necesitan mucho oxígeno, muchos nutrientes. ¿Y quién provee de oxígeno y nutrientes? Pues la sangre. Entonces, el corazón tiene que bombear más sangre con más rapidez, mayor cantidad, mayor gasto cardíaco y para eso aumenta su frecuencia cardíaca para darle buena cantidad de oxígeno y nutrientes y yo seguir corriendo, que mis músculos no se agoten. En cambio, el parasimpático le dice a tus músculos, oye, relax. A todo tu cuerpo le dice relax. Ahorita no estamos corriendo, estamos consumiendo alimentos, estamos, no sé, el parasimpático también dice que podemos orinar con normalidad porque no estamos en un estado de lucha o huida, estamos descansando, estamos viendo tele, qué sé yo. ¿Ok? Entonces el parasimpático inhibe. Corrección acá. Esto se multiplica por el volumen sistólico, como ya lo saben. ¿Y el sistólico de qué depende? De la precarga, con cuánto se llena. ¿Y de qué? ¿Por qué es importante la precarga? Porque de acuerdo a con cuánto se llene, de acuerdo a la ley de Frank-Starling, me va a decir el inotropismo que va a tener. Y ese inotropismo, esa contractibilidad, es lo segundo que va a determinar el volumen sistólico. ¿Y qué es lo tercero que determina el volumen sistólico? La poscarga. Pero la poscarga, una poscarga aumentada, ¿qué quiere decir? Que hay mayor resistencia. Mayor poscarga quiere decir mayor resistencia a la salida de sangre. Por lo tanto, mayor poscarga, menos volumen sistólico. Inhibe. ¿Ok? ¿Qué es el lucitropismo? El lucitropismo, como ven acá, un corazoncito feliz, un corazoncito descansando. Lucitropismo es la propiedad del corazón de entrar en reposo, de relajarse. ¿Cómo se le llama a esa fase de relajación? Se le llama diástole, sístole y diástole. ¿Ok? Sístole contracción, diástole reposo. Y ustedes dirán, y entonces en reposo el corazón no gasta ni calcio, no gasta nada, no gasta energía. No, todo lo contrario. En reposo sí se consume oxígeno, se consume energía. Y ustedes dirán, Brigitte, ¿pero por qué si no se está contrayendo? Ah, porque recuerden este esquema. Aquí a la mano izquierda de esta gráfica,
¿no? Del dibujito del Guyton que les presenté, vemos que se ha usado calcio, se ha usado energía, ¿no? El potencial de acción, la descarga para la contracción, para la sístole. Sístole. Pero miren la diástole, chicos, acá a la derecha. ¿Se ha usado energía? Sí. Cuando el calcio se regresa al retículo sarcoplásmico se usa energía. El cerca 2 usa energía. Las bombas, la bomba sodio-potasio usa energía. ¿Y para qué es importante esta bomba? Para permitir el regreso de calcio al extracelular, ¿no? Perdón, para permitir el regreso de sodio al extracelular que tuvo relación con el regreso de calcio al extracelular. Entonces sí se usa energía durante la diástole. Esta fase de relajación, cuando se regresa a toda su normalidad, es la diástole. Entonces, si les van a preguntar en fisio, eso es fija también de fisio, es co- como una pregunta trampa. ¿Ya? Entonces, chicos, a ver hasta ahí. Esta pregunta creo que la dejamos porque creo que ya la han sabido responder, la de saber la fracción de eyección de acuerdo a la frecuencia cardíaca, el volumen, ya saben más o menos cómo sacarlo. Pero acá les dejo una más tranca, no más tranca, porque es como de lo máximo que es el gasto cardíaco, sacar algo mínimo que es el volumen telesistólico. A ver, les dejo ahí algunos minutitos para que lo puedan hacer. Y lo ponen en el chat, por favor. Mijail, Grace, Giovanni y Marcela. Escriban en el chat, yo los leo. Eh, de acuerdo al gasto cardíaco, ¿cómo sacarían el volumen telesistólico en este caso? Es cuestión de que, de acuerdo a los conceptos que hemos visto, ustedes acomoden. Ah, si este volumen me está dando, entonces por acá puedo sacar esta fórmula, porque yo sé que este concepto es igual a tal fórmula. ¿Cómo lo sacarían? Chicos, pueden escribir por el chat. A ver, los espero un minuto más. Si en caso no llegan a la respuesta, ya yo les ayudo, pero sí quisiera primero su participación para al menos saber que están ahí y que están resolviendo el ejercicio. Ya, gracias, Mijail. Me das un respiro. Volumen sistólico, telesistólico 76,58. Ya, a ver, es un poquito raro que en estos ejercicios salgan un tanto así con más, así que vamos a ver esto. Vamos al ritmo. Dice, si el gasto cardíaco es 5,2, recuerden que gasto, uy, se me fue el lápiz. Ya. Recuerden que gasto cardíaco es igual a frecuencia. Ay, ya.
frecuencia cardíaca por volumen sistólico. Entonces, ¿cuánto es la frecuencia cardíaca? Dice 76. Y dice volumen sistólico, no, no dice. 5200. Ya, bueno, parece que sí sale con comita, ¿no? O si no, ayúdenme con esta fórmula, porfas. ¿Cuánto saldría acá? ¿Cuánto saldría el volumen sistólico? Ya, gracias. 68,42. Sí, está medio raro este ejercicio, ¿no? Bueno, primero lo vamos a resolver. Volumen sistólico, 68. Luego dice, ¿cuál es el volumen telesistólico? Ah, ya fácil, ¿no? El telediastólico se llenó con 140. El sistólico, 68. 68 y pico. Entonces, ¿cuál es el telesistólico? Es aprox, a ver, 2, 7, 77 aprox, ¿no? Claro, se acerca a lo que dijo Mijail, ¿no? 76,58 si consideramos los decimales. Entonces está perfecto. Gracias, Mijail. Luego dice, ¿cuál es el nombre del volumen contenido en el ventrículo izquierdo inmediatamente antes de que se contraiga? A ver, ¿quién saca esto? ¿Cuál es el nombre que recibe el volumen que está en el ventrículo izquierdo justo antes de que se contraiga? A ver, ¿quién le da a esta frasecita un tanto confusa? Pero que si han entendido un poco el concepto, la van a poder resolver. ¿Cómo se llama eso? ¿Qué volumen será? ¿Telesistólico, telediastólico, sistólico? Te están dando la definición del volumen y te piden, muy bien, Grace, es el telediastólico porque te dice, antes de que se contraiga, antes de la sístole, ¿qué ocurre? La diástole. Y al final de la diástole está todo ese volumen. Entonces, eso es el volumen telediastólico. Muy bien. ¿Cuál de los siguientes pasos provoca un aumento del volumen sistólico en el ventrículo izquierdo? Eh, ya, te piden cuál de esas alternativas provoca un aumento del volumen sistólico del ventrículo izquierdo. En general, de cualquier ventrículo. Solo que siempre les van a mencionar más el izquierdo porque el izquierdo es el que expulsa sangre al aorta, entonces es como el más importante. ¿Qué aumenta la contractibilidad, chicos? Perdón, ¿qué aumenta el volumen sistólico? Si aumento la contractibilidad, aumenta el sistólico. Si disminuye el telediastólico, aumento el sistólico, el volumen sistólico. Si aumento la presión de la aorta, aumento el volumen sistólico. Muy bien, Grace. Solo sería el aumento de la contractibilidad. Porque si disminuyo el telediastólico por la ley de Frank Starling, el corazón se adapta y dice, oye, si me has llenado con menos, ¿para qué me voy a contraer con más? Me adapto. Aumento de la postcarga. Bien, chicos, las respuestas están ahí. Eh, ya. Bien, chicos. Ahora sí, nos vamos a la siguiente diapo. La siguiente diapo es, es presión arterial. Uy, ya, algo pasó aquí. Necesito toda su atención, por favor, para presión arterial. ¿Qué es la presión arterial? Es como quien dice, tengo una manguera y yo coloco mi mano alrededor de esa manguera y digo, oye, siento que esto, con lo que estoy regando mis plantitas, es bastante agua. Por lo tanto, cuando yo coloco la mano ahí, ¿no? Cuando estoy agarrando la manguera al regar las plantitas, pues siento bastante presión de agua pasando a través de esta canaleta o en este caso esta manguera.
Entonces, la presión es esa fuerza que hace un contenido a través de un continente. Un continente es algo que contiene, es una estructura que contiene un contenido, valga la redundancia. Por ejemplo, hay algo que ustedes van a ver en neurología, que es la presión intracraniana. ¿Qué es la presión intracraniana? Es la presión que ejerce un contenido, que es el cerebro, es la sangre que está alrededor del cerebro, es el líquido que está alrededor del cerebro, sobre el cráneo, sobre la calota craneana. Esa es la presión que ejerce ese contenido sobre ese continente que es el cráneo. En el caso de los vasos sanguíneos, la presión arterial es la presión que ejerce esa sangre, ese contenido, a través de esos vasos, a través de esa pared de esos vasos sanguíneos, que es el continente. ¿Cómo yo determino entonces la presión arterial? Tengo que determinar el contenido que está aquí adentro. ¿Cómo sé yo cuál es el contenido que está adentro en un minuto? Ese es el gasto cardíaco, que lo determino con la frecuencia cardíaca por el volumen sistólico y lo multiplico por cuán resistente a la sangre es ese vaso sanguíneo. Si ese vaso sanguíneo está pero duro, está rígido, que no esto se va a distender por nada, tiene una alta resistencia porque es bien duro, rígido, sólido. ¿Ok? Es como un globo. Imagínense un globo, no sé si han visto esos globos un tanto raros, que son como más gruesos y que tú tratas y tratas de inflarlo, ¿no? Con la boca, como uno infla los globos normalmente, un humano normal que no tiene estos infladores, trata de inflar ese globito, pero como es un globito tan duro, tan rígido, ¿se va a inflar? ¿Se va a distender? No. Entonces, algo que tiene mucha resistencia no se distiende. Igual, si un vaso sanguíneo tiene mucha resistencia, se le llama a esa resistencia de los vasos, se llama resistencia vascular porque es resistencia de vasos, y periférica porque los vasos son periféricos, están distribuidos en todo el cuerpo periféricamente. Y si tienen mucha resistencia, quiere decir que están pero tan cerrados esos vasos sanguíneos que así pase mucha sangre por ahí, no se van a distender. ¿No? Eso se llama alta resistencia, no se distiende. Pero ¿qué es un globito con poca resistencia? Es un globito de una pared tan delgadita que tú la inflas con mucho aire y se distiende, se agranda. Entonces, un vaso sanguíneo con poca resistencia es un vasito sanguíneo que está todo flácido, todo flaquito, todo delgadito, su pared, su músculo está relajadito, a diferencia de este otro que está bien contraído ese músculo. Y como está relajadito el músculo, pues cuando pase mucha sangre a través de él, se va a relajar, se va a distender, ¿ya? Entonces, la resistencia vascular periférica me habla de qué tanta resistencia ofrece mi pared vascular al pasaje de esa sangre. Si me ofrece mucha resistencia, toda la sangre que pase por ahí va a ser gran presión porque el vaso no se puede distender, está ahí rígido, entonces hace mucha presión. Pero si el vaso sí se puede distender, pase la cantidad de sangre que pase, el vaso cede, se distiende porque su resistencia es baja. Por lo tanto, aquí la presión es baja. En cambio, acá arriba, cuando hay mucha resistencia, la presión es más alta, porque la fuerza que se hace ahí dentro, como el continente es duro, rígido, contraído, está ejerciendo una mayor presión. Entonces, la presión arterial es eso, es el gasto cardíaco por la resistencia vascular periférica. ¿Qué determina el gasto cardíaco? Ya les mencioné. Aquí está lo de la contractibilidad, la frecuencia, la contractibilidad, el inotropismo, la precarga, la poscarga. ¿Qué determina el volumen sistólico? Hay otros factores que ya lo vamos a repasar en un rato. ¿No? Todo tiene que ver con la precarga, ¿no? ¿Cuánto llena mi corazón? Pero tú dirás, esa sangre que llena mi corazón aparece de la nada, ¿es magia? No. Esa sangre, ¿de dónde viene? ¿Qué favorece que llegue más sangre al corazón? Ya son estos factores, que lo vamos a ver en un momento. ¿Y qué favorece la resistencia vascular periférica? Pues resulta que hay sustancias que le dicen a mis vasos sanguíneos o que se dilaten o que se contraigan. O sea, sustancias vasodilatadoras y sustancias vasoconstrictoras. ¿Cuáles son las sustancias vasoconstrictoras? Hablando del sistema nervioso periférico, que ustedes ya lo deben conocer porque lo vimos en una clase anterior, son
los receptores alfa-adrenérgicos. Siempre acuérdense, a ver, les voy a hacer recordar un poquito de la clase anterior porque si no se acuerdan. Sistema nervioso periférico es el que controla mis órganos sin que yo lo piense. Entonces, ahí tenemos el simpático, que es el que le dice a los órganos, oye, actívense para estado de lucha o huida. O el parasimpático, que es el que le dice a mis órganos que reposen, porque estamos tranqui, estamos comiendo, estamos orinando, estamos descansando, no estamos corriendo ni nada por el estilo. ¿Cuáles son los neurotransmisores, o sea, los mensajeros del simpático? Noradrenalina y la adrenalina. ¿Cuáles son los neurotransmisores del parasimpático? La acetilcolina. ¿Cuáles son los receptores de la noradrenalina y de la adrenalina? Se llaman receptores adrenérgicos. Y son dos, el receptor alfa y el receptor beta. Del receptor alfa hay dos tipos, receptor alfa 1, alfa 2. El receptor beta igual hay dos tipos, alfa 1, alfa 2. ¿Cómo yo sé dónde están esos receptores? En fármaco lo van a revisar. Justo acabo de terminar la clase de fármaco de ese tema, de los medicamentos que intervienen en estos receptores. Son muchos receptores localizados en muchas partes del cuerpo. En el ojo está uno, en el estómago está otro, pero lo van a ver en fármaco. La cuestión es que son estos. La acetilcolina tiene también sus receptores que se llaman muscarínicos. La cuestión es, chicos, que el receptor alfa, si uno de estos neurotransmisores adrenérgicos se une a ese receptor alfa, ese receptor está en un vaso sanguíneo, específicamente en el músculo de ese vaso sanguíneo, en el músculo liso. Y ese receptor alfa, cuando se une ahí la noradrenalina principalmente, porque la noradrenalina le gusta más el receptor alfa, lo que va a promover es la vasoconstricción. Y siempre acuérdense porque el alfa parece como una C, acá parece una C, ¿no? Ya, entonces mejor se los pinto acá. Parece como una C. Y entonces acuérdense vasoconstricción. En cambio, si veo al receptor beta, la beta parece como una D invertida, ¿ya? Entonces los receptores beta también se encuentran en los vasos sanguíneos, sí, pero estos receptores beta, cuando se une ahí la adrenalina, porque a la adrenalina le gusta el receptor beta más que el alfa, lo que va a promover es la vasodilatación. ¿Ok? Entonces, por eso es que está esto acá. Dilatadores, los beta-adrenérgicos, constrictores, los alfa-adrenérgicos. Ahora, no es solo que sea, no es solo decir alfa, el alfa 1 especialmente. No es solo decir beta, el beta 1 especialmente, pero eso lo van a ver más en fármacos, ¿ya? Pero no solo están estos mensajeros del sistema nervioso simpático, sino que también hay mensajeros que son producidos por las células que tienen influencia en la resistencia vascular periférica. Y, por ejemplo, está el óxido nítrico, que es el óxido nítrico, creo que lo vimos en una de nuestras primeras clases, es básicamente una sustancia que produce acá esta célula endotelial, que es la célula que está dentro del vaso sanguíneo, y que en personas sanas se produce con normalidad para que nuestros vasitos sanguíneos por lo general estén relajaditos, dilataditos, y que no estén tan rígidos, que no estén tan contraídos. Porque si nuestros vasos estuviesen contraídos toda nuestra vida, todos tendríamos hipertensión arterial, pero nuestro cuerpo es sabio y para cuidar la salud de nuestros vasos sanguíneos, pues se sintetiza de manera normal por el endotelio, el óxido nítrico. Una vez que se sintetiza por el endotelio, se va al músculo y en el músculo, por la vía de la guanilato ciclasa, que ya se la deben de saber de memoria, promueven que el músculo se relaje, ¿no? Básicamente porque impide que la miosina y la actina se unan. Luego están las prostaciclinas, las cininas, que también son vasodilatadoras, por otra vía las prostaciclinas, pero es básicamente igual vasodilatación. Las vasoconstrictoras son otras sustancias que las vamos a ver más adelante, los tromboxanos, leucotrienos, la endotelina, que también la vimos en una clase, la angiotensina, que la vamos a explicar hoy. Ya, justo aquí está lo que les menciono, ¿no? Cómo se regula la presión arterial. Este es un sistema de reflejos. Oh, ya. Ya. Este tema es un poquito pesadito. Les voy a pedir que tengan un vaso con agua en las manos porque si ya está. Incluso a mí misma me pesa ese tema porque es bastante de mecanismo. Pero bueno, ya.
Una vez que ya vimos qué es la presión arterial, lo que te ponen en los libros y lo que te piden aprenderte en fisiología es cómo se regula la presión arterial. Y ustedes dirán, Brigitte, ¿cómo se regula? Sí, cómo se regula quiere decir que nuestro cuerpo, ¿sí? Que nuestro cuerpo, ay, ya, que nuestro cuerpo para regular la presión arterial tiene como alternativas. Imagínenselo así. Alternativa uno, alternativa 2, alternativa 3. Entonces, si hay un cambio en mi presión arterial, ya sea para bien o para mal, ya sea hipotensión o hipertensión, lo primero que se va a activar es este primer sistema. Es como se activa mi primera alternativa como mi primer soporte, que como mi primera alternativa de solución. Ahora, ¿qué pasa si la primera alternativa no funciona o si esa presión arterial no cambia? Me voy a mi segunda alternativa, mi segunda línea. ¿Qué pasa si eso no funciona? Mi tercera línea. Ya, eso es lo que vamos a ver ahorita. ¿Cuál es la primera, la segunda y la tercera línea de la regulación de la presión arterial? Primero es el sistema reflejo. El sistema reflejo quiere decir que ni bien hay un cambio en la presión arterial, de manera refleja, mis nervios van a decir, oye, oye, ¿qué está pasando? ¿Qué está pasando acá? No es posible. Y van a tratar de regular la presión arterial. ¿De qué manera? Con el sistema nervioso autónomo. Porque recuerden que el sistema nervioso autónomo es esto, es independiente, ¿ok? Como acá lo vamos a ver en un rato. ¿Ya? Entonces, este es el ejemplo. Acá te colocan que está el corazoncito y el corazoncito está inyectando gran cantidad de presión de sangre a través de los vasos sanguíneos. Resulta que esta presión se detecta justo en la bifurcación de la arteria aorta. Ahí hay como un nodo, que un nodo carotidio, si mal no recuerdo, donde hay varios receptores. Estos receptores sensan qué tan elevada o qué tan baja está la presión y mandan esa información al sistema nervioso central. El sistema nervioso central manda una vía eferente, o sea, una vía de efecto. Esta era la vía aferente, la vía que va hacia el sistema nervioso central. Y la vía eferente lo que dice es, oye, ¿sabes qué? Me vas a regular la presión arterial, ¿ya? El sistema nervioso autónomo se va a encargar de eso, porque lo va a hacer rápido. De manera refleja, que es ante un efecto, una respuesta. Acción, respuesta. Si se eleva la presión arterial, recuerden que el parasimpático es el que la baja, porque el parasimpático es para reposo. En cambio, si la presión arterial está baja, recuerden que el simpático es el que la sube porque es el sistema de lucha o huida y ahí necesito presión alta. ¿Cómo es este sistema? Es el mismo esquema anterior. La presión arterial se sensa por los vasoreceptores que están en el eh, no carotidio, complejo carotidio, donde están los vasoreceptores, llevan información al tronco encefálico, luego estos van a ejercer un efecto a través del sistema nervioso autónomo, ya sea simpático o parasimpático, y estos van a tener un efecto en los vasos sanguíneos. Ahora, vamos a ver a mayor profundidad cómo es eso, dónde rayos están los vasoreceptores. Los receptores, como dice acá, están ubicados en zonas de alta y baja presión para determinar si hay mucha o poca presión. ¿Dónde están específicamente? En el seno carotidio, ¿no? Como les decía, si esta es la aorta. La aorta se divide en carótida interna y carótida, perdón, lapsus, ¿qué estoy hablando? Si esta es la arteria carótida que viene de la aorta, se divide esta carótida en carótida externa y carótida interna. Y en esa bifurcación ahí hay como un bultito de células receptoras que son, que forman este seno. Seno quiere decir como un receso, ¿ok? Seno carotidio, ¿ok? ¿Dónde también están estos sensores? En el arco carotidio. Sí, en el arco de la arteria aorta. Sensan la información y luego llevan la información hacia el sistema nervioso central. ¿Qué células específicas hay ahí? Pues son neuronas. Obviamente las neuronas tienen la función sensitiva, ¿no? Son neuronas bipolares, su cuerpo celular está en el ganglio próximo al tronco encefálico, bueno, eso es flor.
Ya. Ahora quiero que presten atención a esto. Miren, esto que está de color amarillo, obviamente, ¿qué son? Neuronas. Estos bultitos, ¿se acuerdan cuando antes habíamos hablado de los bultitos en neurología? Ya los bultitos que eran conjuntos de cuerpos de neuronas. En este caso, estos cuerpos de neuronas están fuera del sistema nervioso central. Entonces se llaman ganglios. Miren acá abajo está el seno carotidio en la bifurcación de la arteria carótida. Y este seno que tiene neuronas que van a mandar su axón hacia este ganglio, ganglio inferior, ganglio superior. ¿Cómo se llama este nervio? O esta rama, rama carotidia. Tiene sentido, ¿no? Porque si va a la carótida, tiene que ser rama carótida, no va a ser, no sé, rama laríngea. Ya. Eh, a ver, ¿dónde está esto? Ya, esto es lo que les estoy comentando, ¿no? La vía para el reflejo carotidio es este nervio sinusal o este nervio del seno carotidio o rama carotidia, como lo quieran llamar. El nervio sinusal viene del nervio glosofaringio, eso es lo que estamos viendo acá. Estos ganglios que estamos viendo acá en la parte superior son de un gran nervio, mejor lo voy a pintar de color verde al nervio, es de un nervio que se llama nervio glosofaringio, que es el noveno par. Y este nervio glosofaringio, como vemos, tiene el nervio, el ganglio inferior, que también se llama ganglio petroso, es simplemente sinónimos. Eh, y también tiene un ganglio superior, ¿no? Bueno, acá nos hablan también del nervio vago, pero la verdad ahorita que no lo encuentro, pero bueno, la cuestión es que hay una vía aferente. Luego está, si ya mandé la información, ¿a dónde llega? Al bulbo raquídeo. Bulbo raquídeo, recuerden que es parte del tronco encefálico. Recuerden que el tronco encefálico se divide en mesencéfalo, puente y la protuberancia, perdón, puente o protuberancia, el bulbo raquídeo o también llamado médulo oblongado. Acuérdense de mi nombre, Lili. Ya. Entonces, en este bulbo raquídeo, médula oblongada, es que están las áreas que regulan el funcionamiento del sistema nervioso simpático, parasimpático. Aquí lo estamos viendo. Miren, llega a través del nervio vago, a través del nervio glosofaringio, no a través de sus ganglios, petroso superior, llega la información hasta estos centros en el bulbo raquídeo. Estamos ahora en el bulbo raquídeo. Y miren cómo en el bulbo raquídeo está este núcleo de acá. La verdad no recuerdo su nombre completo, pero bueno, dice NTS. La cuestión es que ese núcleo hace contacto con otros núcleos, como es en este moradito y este verdecito, núcleo ambiguo y núcleo motor dorsal del vago. Recuerden que el nervio vago es un nervio parasimpático. Entonces, miren acá cómo cuando la información llega, uy, cuando la información llega al núcleo ambiguo, cuando se estimula el núcleo ambiguo, porque la presión arterial está muy alta, se estimula o ese nervio ambiguo va a ser origen del núcleo, perdón, del nervio vago y es el que nos va a permitir esto llevar a cabo la disminución de la frecuencia cardíaca a través de la acetilcolina, ¿cierto? Lapsus, me refiero a este núcleo, al motor dorsal del vago. El núcleo ambiguo también va a aportar, ¿no? Fibras al núcleo, perdón, al nervio vago. Pero si la información llega al área vasomotora o al centro vasomotor, este centro va a enviar información simpática. Y la información simpática lo que va a hacer es estimular la contracción, estimular la frecuencia cardíaca, aumentar la frecuencia cardíaca. Entonces, es básicamente cómo se hace la regulación. No les voy a leer todo esto porque si no sería aburrido leerlo y no me van a entender. Solamente quédense con esta gráfica de que la información va al bulbo raquídeo. En el bulbo raquídeo hay núcleos. De estos núcleos, que son cuerpos de neuronas agrupadas, salen estos nervios que van a dar el efecto si es para bajar la presión o si es para aumentar la presión, o sea, si es parasimpático o es simpático lo que se tiene que activar. Esto de acá es lo mismo, es un resumen total de lo que hemos visto. La información sube hacia la médula, sube hacia el cerebro, hacia el tronco encefálico, luego baja la información para ejercer un efecto.
Esto que está a la derecha es igual lo mismo. Estos son los varoreceptores. La información se capta a través del noveno, décimo par, se lleva la información al... Ah, ya me acordé que es NTS. NTS es núcleo del tracto solitario. Ya bueno, la cuestión es que ese núcleo del tracto solitario manda información al núcleo dorsal del vago, al núcleo ambiguo, como ya hemos visto en la anterior imagen, y le dicen al núcleo dorsal del vago, oye, ¿sabes qué? Parasimpático, actívate porque acá hay mucha presión, todo esto muy alto. Entonces se activa el parasimpático, le dice al nodo sinusal que disminuya la frecuencia cardíaca. En cambio, cuando hay muy poca presión, lo que hace es tener el efecto contrario, vasoconstricción, mayor frecuencia cardíaca, o sea, activa el simpático, le dice al corazón que se contraiga más, que aumente la frecuencia cardíaca, que las arteriolas se contraigan, que las venas se contraigan. ¿Ok? Em, ya, esto es igual, pero es un ejemplo de lo que ocurre en este sistema reflejo cuando baja la presión. Entonces vamos a hacer un recuento, pero ya con este ejemplo. Baja la presión arterial, ¿quién capta esa sensación? Los varoreceptores. ¿A dónde se lleva esa información? ¿O dónde están esos varoreceptores? En el seno carotídeo. Y ese seno carotídeo, ¿a dónde lleva la información? A través del nervio glosofaringeo hacia el núcleo del tracto solitario que se encuentra en el bulbo raquídeo. En este caso, se va a activar el núcleo simpático, no eh, se va a activar el sistema nervioso simpático. Por lo tanto, si se activa el simpático, disminuye el parasimpático, aumenta la frecuencia cardíaca, aumenta la contractibilidad, la constricción, la presión arterial entonces va a aumentar. Ya, acá pueden ver cómo el sistema nervioso simpático regula la contracción. Esto ya se los he mencionado, creo que sería más de lo mismo. Es básicamente a través de los receptores alfa 1, ¿ok? Los receptores beta 1 son los que están en el corazón. O sea, si a ustedes les preguntan cuál es la forma en la cual se aumenta la presión arterial en los vasos sanguíneos, allá, activando los receptores alfa 1 que producen vasoconstricción. Pero ¿cómo se aumenta la presión arterial en el corazón? Allá, porque el receptor beta 1 está en el corazón y lo que hace es decirle al corazón que se contraiga más veces, aumente la frecuencia cardíaca y eso aporta al gasto cardíaco. Ok, esto de acá es full floro que está en los libros. Lo que les acabo de mencionar es el resumen. Dice prácticamente lo mismo. Este esquema es como para que lo entiendan, ¿no? Miren, esta es la noradrenalina. La noradrenalina tiene más afinidad por receptores alfa. En cambio, la adrenalina solita, acá debemos corregirlo, tiene más afinidad por receptores beta. ¿Ok? Y esto va a producir vasoconstricción. En cambio, el parasimpático, a grosso modo, chicos, en el corazón, los receptores del parasimpático, como ustedes saben, si estoy hablando de órganos, de vísceras, que no son nervios, que no es músculo esquelético, el receptor de la acetilcolina se llama muscarínico, ¿no? Receptor nicotínico es cuando estoy en neurona, cuando estoy en músculo esquelético. Entonces, el receptor muscarínico de la acetilcolina que está en el corazón es el M2. Nunca se olviden, M2, M2, M2. Acuérdense porque tengo dos partes del corazón, músculo cardíaco del ventrículo derecho y del ventrículo izquierdo. Ah, ya, M2. Ya, eso es lo que básicamente quiere decir acá. ¿Y cuál es el efecto de la acetilcolina en el corazón? Como es del sistema nervioso parasimpático, pues el efecto será, oye, ¿sabes qué? Relaxa, apágate. Entonces es efecto inotrópico negativo. Igual en los vasos sanguíneos, la acetilcolina, ¿qué va a promover? Vasodilatación. Vasodilatar. Ahora, ¿de qué manera promueve la vasodilatación? Disminuye el AMP cíclico, impide la liberación de noradrenalina. Bueno, ese es full flor. También, como ven acá, la acetilcolina estimula la producción de óxido nítrico. El óxido nítrico produce relajación. Estimula la producción de calicreína, que produce
o que activa los sininógenos en sininas, que son sustancias que producen vasodilatación, son formas, ¿no? En las cuales la acetilcolina promueve la vasodilatación. Luego, chicos, está el sistema renina-angiotensina-aldosterona. Mm, ya. Este sistema es básicamente la forma en la que se regula la presión arterial por los riñones y por los pulmones y por el hígado. Es básicamente como esa siguiente respuesta si el sistema reflejo no funciona. ¿Ok? ¿Cómo se produce eso? Pasa que recuerden que los riñones son los responsables de manejar el agua. Y pues, ¿qué hay en la sangre? En la sangre hay eritrocitos, hay leucocitos, hay plaquetas y hay plasma, hay líquido. Entonces, si yo tengo más líquido en la sangre, ¿qué voy a tener? Si tengo más plasma en la sangre, voy a tener más presión arterial. ¿Y quién maneja ese líquido? Los riñones. ¿Por qué? Porque los riñones eliminan el líquido, los electrolitos a través de la orina. Entonces los riñones son muy importantes para regular la presión arterial porque ellos van a decidir si voy a retener líquido, o sea, voy a evitar orinar para guardar orina, mejor dicho, para guardar líquido que aporta la presión arterial, o si voy a perder mucho líquido para disminuir la presión arterial. Y ese sistema, esos acontecimientos coordinados para regular eso se llama sistema renina-angiotensina-aldosterona. Básicamente comienza cuando el riñón produce la renina, específicamente el aparato yuxtaglomerular, que son estas células de la arteriola glomerular aferente modificadas, producen renina y esta renina lo que hace es activar a una enzima que produce el hígado que se llama angiotensinógeno. Recuerden que todas las enzimas que terminan en nógeno son enzimas inactivas. La activa y ahora se llama angiotensina 1 porque es la primera que se produce. La angiotensina 1 viaja a través de la sangre, pulmones, tejidos y en estos tejidos hay la enzima convertidora de angiotensina 1. ¿Ok? Recuerden que no solo está en los pulmones, está en los tejidos, ¿ok? Se convierte ahora en angiotensina 2. Y la angiotensina 2 va a actuar sobre receptores. Receptores de angiotensina 2, AT2, obviamente. ¿Cuál es la principal función de la angiotensina? Decirle a los vasos sanguíneos que se contraigan. Otra función de la angiotensina, pues que va a la glándula suprarrenal y en la glándula suprarrenal, específicamente a nivel de la capa glomerular, la angiotensina permite producir los mineralocorticoides como la adrenalina. Perdón, lapsus, como la aldosterona. ¿Qué función va a tener la aldosterona? En los riñones, le va a decir a los riñones que retenga agua, retenga líquido. Y ustedes se preguntarán, o sea, retiene solo líquido, solo agüita, así, agüita pura. No, recuerden que el agua tiene carga negativa. Por lo tanto, si la aldosterona quiere retener agua, necesita también retener algo de carga positiva, porque si hay algo negativo, necesita algo que lo neutralice, algo positivo. Por lo tanto, al mismo tiempo que retiene agua, retiene sodio. Pero recuerden que si ya tengo algo positivo en el plasma, no puedo tener otra cosa positiva como el potasio. Entonces el potasio se elimina. ¿Hacia dónde? Hacia la orina. En conclusión, la aldosterona retiene agua, retiene sodio y a la vez elimina potasio en forma de hacer homeostasis. Todo lo que les he dicho está acá a la mano izquierda. Y lo que está acá a la mano derecha son todos los efectos de la angiotensina 2. Este efecto de la aldosterona en la capa glomerular de la glándula suprarrenal, lo acabamos de ver, ¿no? Reabsorbe agua, reabsorbe el sodio y por lo tanto aumenta el volumen del plasma. Pero la angiotensina también estimula la vasoconstricción de manera directa en los vasos sanguíneos, por lo tanto aumenta la presión arterial. La aldosterona aumentó el volumen, ya también está aumentando la presión arterial. Otras formas de aumentar la presión arterial son estas. Estimula la sed, estimula que la persona tome más líquido, estimula también la reabsorción de sodio directamente en los riñones. En conclusión, este gran sistema renina-angiotensina-aldosterona
me lleva a aumentar la presión arterial. Finalmente tenemos este sistema de las cininas. Bueno, tenemos dos, las cininas y las bradicininas. ¿Qué son las cininas o los cininógenos? Recuerden que el hígado es el principal en producir proteínas, enzimas, ¿ok? Entonces el cininógeno es una proteína más, una enzima más que produce el hígado. Ógeno quiere decir que es una enzima inactiva. Por lo tanto, este cininógeno se va a activar en calicreína. La calicreína pueden ser de dos tipos. Si está en un tejido, en una célula, se llama calidina. Y si está en el plasma, no en el líquido del plasma, se llama bradicinina. La bradicinina tiene la función de, a través de los receptores beta 2, promover una vasodilatación. Es una ayuda al sistema nervioso parasimpático. ¿Ok? Y por eso dice acá receptores beta 2 y no dice alfa 1. Luego, vemos acá que la bradicinina ayuda al sistema renina-angiotensina-aldosterona. ¿Por qué? Porque recuerden que hay una enzima, que es la ECA, la enzima convertidora de angiotensina. Esta enzima tiene función de convertir angiotensina 1 en angiotensina 2, ¿cierto? Ya, pero si yo ya estoy convirtiendo mucho angiotensina 2, ya pues ya párale ahí, ¿no? Ya demasiado. Entonces, esa enzima convertidora de angiotensina tiene que parar su efecto. ¿Y de qué manera lo hace? Pues comienza a degradar otras sustancias, la bradicinina. La ECA entonces comienza a degradar la bradicinina y la bradicinina deja de tener un efecto de vasodilatación y la rompe porque a la enzima convertidora de angiotensina del sistema renina-angiotensina de aldosterona le gusta la presión arterial aumentada. Y si la ECA ve una bradicinina que está produciendo vasodilatación y eso es hipotensión, no le gusta. Entonces degrada la bradicinina para que ya no se produzca vasodilatación por esa bradicinina. Finalmente, ahora sí, esto que están viendo a la derecha, los péptidos natriuréticos, son péptidos, no son cadenas pequeñas de proteínas, que se producen para eliminar sodio a través de la orina. Estos péptidos, entonces, ¿cuándo se producen? Cuando el corazón está pero tan lleno de agua, tan lleno de sangre, que el corazón dice, oye, ¿sabes qué? Riñón, ayúdame, pues, elimina orina, porque mira, yo estoy con tanto líquido acá, ayúdame a eliminar líquido a través de la orina para yo aliviarme, para ya no estar tan llenito. Pero ¿cómo se realiza esta comunicación? Porque las aurículas del corazón, que son las que sensan este aumento de la presión sanguínea, ¿no? Las aurículas comienzan a eliminar o a sintetizar y liberar un péptido que se llama natriurético atrial. Péptido porque es una proteína chiquita, como ya les mencioné, atrial porque se produce por el atrio, atrio es lo mismo que aurícula, y natriurético porque recuerden que si queremos que el riñón expulse orina, también se tiene que ir con algo de carga positiva, que es el sodio. Por eso se llama natri, natri viene de sodio, Na, tri, urético, uresis viene de orina. Esto que están viendo acá en todo este esquema, la relata básicamente lo mismo. Si disminuye la presión arterial, el riñón sensa esto, produce o activa el sistema renina-angiotensina-aldosterona. Ya hemos visto el efecto de estas sustancias, la aldosterona, la angiotensina, van a terminar aumentando la presión arterial. Pero si hay mucha presión arterial, ¿qué hace el corazón para aliviar esta presión? Se comunica con el riñón a través del péptido natriurético atrial, le dice que excrete agua, sodio y baja la presión, nuevamente baja la presión y ya. ¿Ok? Entonces, chicos, quisiera saber si hasta ahí se ha entendido o hay alguna pregunta.